En la época de máximo esplendor maya, existían dos ciudades, Kabah y Uxmal. Cerca de Kabah vivía una anciana hechicera, la cual toda su vida deseó tener un hijo. Usando sus poderes, un día tomó un pedazo de tela envolviendo con él un huevo de quetzal, el cual posteriormente lo depositó en su choza. Todos los días lo observaba, hasta que un día el cascarón comenzó a romperse, saliendo de su interior un niño. Este no era un niño común y corriente, ya que desde el principio mostró poseer muchas habilidades, dotado de gran inteligencia y aprendiendo rápidamente a andar y hablar. La hechicera estaba orgullosa de su hijo, y al cumplirse un año de su nacimiento, este dejó de crecer, quedando así como un enano, pasando así varios años de su vida. En la casa de la hechicera se encontraba un fogón. En este, su madre pasaba largas horas cuidándolo, saliendo apenas para conseguir agua y comida. De esto fue consciente el enano, quien por la curiosidad de saber qué se encontraba en ese fogón, un día hizo un agujero en el fondo del cántaro que la vieja usaba para traer agua, lo cual haría que la hechicera perdiera tiempo tratando de llenarlo inútilmente. Una vez que salió por agua, el enano comenzó a excavar en el fogón, encontrando enterrado ahí un tuncul y una sonaja. Este comenzó a tocar ambos instrumentos, siendo que su sonido se esparció a una gran distancia. Su madre, al escuchar el sonido, regresó de inmediato a la casa, interrogando al enano, negando este haber tocado los instrumentos, pues existía una profecía que refería que quien tocara el tuncul se convertiría en el nuevo señor de Uxmal. La noticia del sonido de esos instrumentos llegó a oídos del actual señor de Uxmal, y al ser sabedor de esa leyenda, envió emisarios para buscar a quien produjo esa música. Los emisarios encontraron al enano, llevándolo ante su señor, quien, para evitar que se realizara la profecía, lo retó a realizar 3 pruebas. La primera, construir un gran sacbé, palabra que en maya significa camino blanco. El enano, con la ayuda de los poderes de su madre, logró realizar el primer reto, creando el camino conectando Uxmal con Kabah. Al ver el logro, el gobernante de Uxmal, furioso, le impuso el segundo reto, el cual se hizo consistir en que tendría solo una noche para levantar la construcción más grande de Uxmal, siendo que si fallaba, sería ejecutado. Otra vez, con los poderes de la vieja hechicera, logró la meta impuesta, creando esta construcción, llamada hoy en día la pirámide del adivino o del enano. Al ver la edificación, el gobernante enfureció más, dándole la última prueba a realizar, la que se haría consistir en que uno golpearía al otro en la cabeza con 3 semillas de cáscara dura de frutas llamadas cocoyoles, y quien sobreviviera a ello sería el gobernante. El enano fue protegido nuevamente por su madre, poniéndole una placa de obsidiana escondida en la cabeza. Así, el gobernador rompió los 3 cocoyoles en la cabeza del enano sin causarle daño alguno. Viendo esto, el gobernante quiso retractarse, pero el reto estaba echado. Así, llegó el turno del enano, quien con gran fuerza le rompió los 2 primeros cocoyoles, siendo que con el tercero, el señor de Uxmal murió del golpe. Y con ello, el enano salió victorioso, convirtiéndose en el gobernante del lugar, cumpliéndose así la leyenda y muriendo tiempo después la hechicera que fue su madre.